Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Debu Hashakon, Tegi Shonde, Teisho Indipodi, Temershani Pagian, Kagi, Mathu, Rigoberto Morales, da Mengu Nunim Bodenti, da Mengu no Machine. Ne Hanse de Opi, Kamodi, Nui, Hoinua, da Thu, di Pede Yamede, na, Nuni, Dakan Saki, Pahu, Natsituki Negape, Natsituki de Gato no Mabefi. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rigoberto Morales y soy del municipio de Tolimán. Pues primero y antes que nada agradecer el espacio que me han brindado aquí con el equipo Contando el Cuento para poder hacer este pequeño video y pues poder transmitirlo, difundirlo. Y como les comentaba, pues realmente lo que yo quiero pues es invitar Debu Hashakon Higato Yu Nube di Huako Nu di Pede di Pehu ya Mede Kone No Rapania Hukwane Nuni Ángel Guzmán con Kekagihu. Hola maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por el tiempo y sé que eres un hombre muy ocupado con muchas presentaciones y ahora que estás publicando tu libro que a ratito nos lo vas a mostrar y el libro a qué se refiere. Primeramente maestro, díganos de dónde es, cuántos años tiene y más o menos qué ha estudiado. Ok, muy bien, mi nombre es Rigoberto Morales, yo soy de una pequeña comunidad de Tolimán, el municipio se llama Tolimán y la pequeña comunidad se llama Mesa de Chagoya. Para los que más que no conozcan tanto hacia la sierra de Tolimán, la mayoría conoce Bernal y digamos exacto. Atrás, ahora sí, en la puerta de entrada de la sierra está Tolimán, ¿no? Exacto, sí, yéndose de aquí a Querétaro lo que hace el tiempo es lo que hace falta para llegar a de donde yo soy. Ah, ¿todavía exacto. Este tiempo? Ajá. Sí, todavía ¿Cómo se llama la comunidad? Mesa de Chagoya, así se llama. Mesa de Chagoya. Ajá. Maestro, ¿qué ha estudiado? A ver, platíquenos para que la gente lo conozca y sepa de usted. Ay, es un poco raro porque, bueno, mucha gente me ha preguntado que por qué me he metido yo en cuestiones de la cultura. Ajá. Si lo que estudié es ingeniería. Ajá. De hecho, yo estudié ingeniería en mecatrónica y esto fue porque desde que estaba pequeño pues tenía esa, no sé, sensación en las manos de desarmar cosas, electrodomésticos y demás. ¿Le pasaba que desarmaba algo y ya le sobraban los tornillos? sí, de hecho, después no sabía cómo, pero desde pequeño tenía esa inquietud. Pero después crecí y dije, no, yo quiero estudiar medicina, pero no tuve la oportunidad porque se me pasaron los exámenes y la vida me llevó a estudiar mecatrónica, porque tuve la oportunidad también de terminar mi preparatoria en la universidad y en esa universidad nos pusieron a desarrollar un proyecto de mecatrónica y ahí fue donde dije no, y aquí soy. Esto es lo que yo quiero y desde ahí realmente me gusta mucho lo que estudié entonces. No sé si estoy equivocado, pero sé que es maestro de karate. Sí, también soy maestro de taekwondo. Esto también desde el principio empecé a jugar fútbol y no me gustó. Entonces, o más bien me gustaba, pero no me gustaba cuando terminaban los eventos o los partidos porque ganábamos o perdíamos, empatábamos o lo que fuese. Siempre había discusiones, peleas y no era lo mío. Entonces, después de ahí cambié a básquetbol, voleibol, ajedrez
y demás, y al final me encontré con el taekwondo y desde ahí tampoco me he Mucha separado. gente piensa que el taekwondo es para pues saber pelear, ¿no? Pero no es Ajá. así, ¿verdad? Bueno, depende, depende, porque siendo sincero, yo entré al taekwondo para saber pelear, pero ellos me moldearon de tal manera que después de cierto tiempo, de hecho, uno ya no desea pelear. De hecho, yo estuve en competencias, cuando estaba en la universidad estaba como seleccionado, pero nunca me gustaba competir. De hecho, hasta ahorita odio competir. Si alguien me pone a alguien para competir, mejor les digo, ¿sabes qué? Tú ganas, yo no quiero competir. Fíjese que yo cuando bueno, mi primer hijo fue una niña y la llevé, ya tenía unos 6 años, la llevé al taekwondo y uno como padre se da cuenta de que el taekwondo da más que en la lucha, el deporte, sino es como una disciplina completa. La disciplina. En donde el niño aprende de su cuerpo, aprende la coordinación, aprende de su fuerza interior y aprende una cosa importante, la disciplina, maestro. Exacto, totalmente de acuerdo. Eso es algo que siempre, incluso yo se los enseño a mis alumnos. Y a veces la gente me pregunta que por qué se los complico a ellos. Y la razón es muy sencilla, porque quiero que ellos sean mejores. Claro. Cuando nosotros nos ponemos límites, siempre decimos, no, ya hasta aquí llegué. Pero si nosotros nos enseñamos de que no hay límites, podemos llegar más lejos. Eso no quiere decir de que hay que violar las reglas o algo por el estilo. Claro. Claro, hay que ser libres, pero hasta cierto punto donde lo marca la ley. Y después de ahí, entonces se mejora todo. Creo que, y en ese aspecto creo que es un deporte pues completísimo, ¿verdad? Completísimo. Sí, buenísimo. Maestro, estamos aquí por una razón muy importante. Estamos en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Yo cuando me escucho esto, que es la lengua materna, me refiero a que, bueno, mi lengua materna es el español. ¿A eso se refiere? Sí, dependiendo de cada persona, esto va variando. Entonces, pero realmente lengua materna hace referencia a todas las lenguas. Por ejemplo, si yo hubiese nacido en Europa, no sé si me ocurre Francia, pues entonces mi lengua materna iba a ser el francés, ¿no? Pero por ejemplo, si yo nazco en un pueblo originario, no sé, en México o cualquier parte del mundo, pues también aprendo primero esa lengua originaria, pues entonces esta va a ser mi lengua materna. La lengua materna se refiere a nuestra primera lengua con el que tuvimos contacto o el que aprendimos. Entonces, no independientemente de que si es originario, si es internacional, como el inglés o algo por el estilo, no depende mucho de eso, sino cuál fue el primero, esa es mi lengua materna. Pero me imagino que estas lenguas maternas se han ido perdiendo, porque hace poquito nos gusta investigar sobre países, por ejemplo, y veía, por ejemplo, China, que es un país enorme, y nos dábamos cuenta, la sorpresa de que no todos los chinos hablan mandarín, sino hablan cantonés, y hay miles de lenguas ahí mismo en ese gran país, y realmente esa es la lengua materna, pero pareciera que comercialmente o políticamente la lengua es el mandarín, y esas lenguas se van poco a poco como delegando o perdiendo. Sí, es que en todos los países siempre manejan una lengua oficial. ¿Para qué? Hasta cierto punto también lo utilizan cuestiones de poder. Y esa es una de las razones por la cual en todo el mundo las lenguas originarias se van desplazando. ¿Por qué? A pesar de que mi lengua materna es el ñoño, el otomí, me han impuesto de que el español es mi lengua materna. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Por Exacto, exacto. Entonces ese es el problema que yo veo. ¿Por qué? Porque me quieren imponer a mí una lengua que no es mi lengua materna. Y entonces nos hacen o nos venden la idea de que tengo que aprender la lengua oficial, que en este caso en México es el español. Y por eso, como usted dice, empieza a desplazarse todas las lenguas originarias. Y esa es una de las razones por la cual desafortunadamente se pierden estas lenguas. Ahora yo ahí quiero tocar un punto así controversial, porque en la escuela nos han enseñado que cuando uno es bilingüe, estamos hablando de que tienes que aprender bien el español
el francés o el inglés, Ajá. y ya eso te hace bilingüe. Ajá. Pero si hay mucha gente que habla su lengua materna, o como conocemos la lengua indígena, y el español, pero muchas veces eso no se reconoce como bilingüe en el aspecto académico. ¿Estoy correcto o estoy equivocado? Es correcto. ¿Por qué? Porque las lenguas indígenas, en este caso lenguas originarias, no se toman tanto en cuenta porque se dice que no tienen una estructura para poder enseñarla y para poder aprenderla. ¿Estructura está hablando como de gramática? ¿O? Una estructura básicamente es eso, en cuestiones gramaticales, verbos, diferentes tipos de pronombres, toda una estructura completa para poder enseñarla. Porque si nos vamos a una lengua indígena, va a ser de una manera experimental, es decir, hablando y tratar de entender un poco, es que los sujetos son así y así, los verbos se utilizan de esta forma y hasta ahí, pero no hay una forma como paso por paso para decir, primero vamos a ver los verbos, luego los pronombres, no hay. Entonces por eso sí se están menospreciando las lenguas originarias por esta parte, pero yo estoy en contra de eso porque todas las lenguas originarias tienen una estructura. Que nadie los haya investigado o que haya generado una estructura es una cosa totalmente diferente. Entonces, una lengua originaria también tiene una estructura. Oiga, maestro, y hablando como en ese aspecto negativo, bueno, yo crecí, ahorita ya todo el mundo reconoce que es las lenguas indígenas es una lengua. Pero yo cuando yo crecí, yo me acuerdo que las maestras, los maestros o los libros de texto decían que eran dialectos, como haciéndolo algo negativo, como haciéndolo menos que la lengua. ¿Es por esa estructura que realmente no se le reconoce? Es correcto. Esa es la razón principal por la cual las lenguas se les llamaban dialectos. Y es que esto es algo muy controversial, incluso hasta yo me pongo en ese lugar en donde a veces, porque ahora si utilizas lenguas indígenas ya es algo malo, ¿sí? Entonces se supone que ahora lo correcto son lenguas originarias. Incluso en México las lenguas indígenas están reconocidas también como lenguas nacionales, se le llaman así, así como el español. Pero el detalle es que eso está escrito en la Constitución. Pero el problema es que en la vida real no lo toman en cuenta. Y eso es a lo que voy también, de que muchas personas dicen, es que la lengua es importante. En las redes sociales vamos a encontrar infinidad de cosas. Sí, apoyos, y exacto, que los cursos y que los eventos, las exposiciones. Pero en la vida real eso no pasa. Y esa es la razón por la cual, sí, antes se le llamaban así dialectos. Pero ahorita para no meterme también en problemas, porque hay términos muy específicos. Entonces yo siempre les llamo lenguas originarias. Lenguas originarias. Así es como más se le debe de llamar. Exacto. Y otro aspecto, bueno, siguiendo en el aspecto negativo, mire, yo he encontrado, bueno, en mis variados trabajos, gente que viene de la sierra, de pueblos muy lejanos, o por ejemplo, de Oaxaca. Y uno los escucha hablar su lengua, pero cuando se acerca uno con ellos, siento que les da pena hablar su lengua ante nosotros. Y ¿qué importancias tiene hoy en día que los jóvenes pierdan esa, no sé qué, temor o vergüenza? Interés. ¿Cómo se llamaría? Bien. Realmente ahorita sí se ha perdido interés en los jóvenes, porque más bien no los jóvenes, o bueno sí, tanto jóvenes como niños, en aprender la lengua y hablarla. Es que son dos cosas. La primera es hablarlo desde pequeño, pero investigando y haciendo entrevistas, hubo un maestro que me dijo, es que aquí la culpa no lo tienen los jóvenes de que no quieran hablar la lengua, de que no quieran aprender la lengua, sino que nosotros como adultos tenemos la culpa hasta cierto punto porque no se la transmitimos a ellos. Y digo, estoy en total de acuerdo con eso. Fue algo totalmente diferente y dije, no, eso me gusta. Y tiene razón, porque realmente nosotros somos los que no se los transmitimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, detrás de todo esto
hay razones por la cual se dejó de transmitir también la lengua, que es todo el tema de ser tratados mal, de hacerlos a un lado por hablar una lengua indígena y demás. Y pasa lo mismo. Por tener todo como esta historia detrás de las lenguas originarias, entonces ahorita muchas veces los jóvenes también tienen vergüenza de hablar la lengua. ¿Por qué? Porque tienen miedo el qué dirán, el qué van a decir los demás. Y obviamente, posiblemente no lo van a expresar de manera libre, pero realmente ese es el contexto. Es como los miedos, ¿no? Si yo tengo miedo a algo, a veces incluso yo no puedo reconocer mis miedos. Y por eso, pero nunca tampoco lo puedo decir. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me juzguen por ese miedo que yo tengo. Hasta incluso, es que le tengo miedo a las cucarachas. A veces para uno le puede parecer algo absurdo, pero realmente si uno lo vive dice, es que diferente. Entonces esa es la razón por la cual la juventud también tiene vergüenza de hablar su lengua. Por ejemplo, cuando usted era niño, por ejemplo, su papá, su mamá, sus hermanos sí hablaban una lengua originaria. Toda mi vida. Sí le inculcaron. Sí, desde pequeño yo, de hecho, mi lengua materna pues fue el otomí. Incluso en la actualidad yo no hablo con ellos español. Es una forma de cómo sentirme bien. De hecho, cuando estaba toda la primaria, secundaria, preparatoria, todo el tiempo hablaba mi lengua. De hecho, cuando llegué a la universidad me sentía raro porque tenía que hablar en español. De hecho, fue ahí cuando yo tuve que tener un poco más en contacto con el español y hablarlo para poder expresarme, porque ya no tenía nadie conmigo. Ahí entrarían estos miedos que ustedes nos hablan. Ajá. Es difícil romper ese paradigma de esos miedos, porque bueno, hablando toda su vida la lengua original, siempre el expresarse en otro idioma pues cuesta, porque no se expresa tal vez lo que realmente uno siente y quiere, ¿no? Sí, de hecho yo sí tenía miedo en ese sentido. Incluso a veces cuando estoy hablando en español tengo miedo siempre digo, mi cabeza está adelantado un par de segundos para poder estructurar lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque en el español tienes que tener mucho cuidado cuando hablas en género masculino o en género femenino. No puedes decir el puerta. Entonces yo cometía ese tipo de errores, incluso todavía los llego a cometer, pero no es porque realmente quiera cometerlos. Y claro, cuando escribí el libro y vi que me empezaron a corregir, dije, la verdad es que soy muy malo en mi español. Entonces sí tenía esos miedos, pero siempre he dicho que la mejor forma de aprender es cometiendo errores. Maestro, bueno, es que yo no alcanzo a comprender, digamos, pues todo lo que usted sabe. Pero, por ejemplo, el gobierno nos dice, bueno, es que pues los libros de texto, por ejemplo, salen en español, pero hay un tiraje en las lenguas originarias. Realmente sí hay este material para la gente, bueno, que vive en comunidad o en Tolimán o en cualquier parte del país que no hable el español. Es una mentira. La verdad es que no quiero no quiero criticar a nadie, no es algo que me guste, pero realmente estoy en total desacuerdo con esto porque no es cierto. Incluso en Tolimán hay escuelas que son bilingües y no están dando clases de la lengua originaria. Entonces mi pregunta es de ¿por qué no lo están haciendo? Y claro, nos decían, es que no hay material, no hay maestros, no hay nada de información e infinidad de pretextos. Y es ahí donde yo decía, eso también es mentira. Claro, material sí, no hay mucho material, pero maestros que saben hablar la lengua, sí hay. Yo conozco muchos maestros que hablan la lengua, son maestros, están titulados y les niegan la oportunidad. Entonces, como de, ¿cómo es posible todo esto? Le pregunto esto porque, mire, yo
aunque mucha gente me vea grande y se burle, estoy estudiando educación en la universidad. La licenciatura que estoy estudiando en la universidad se llama Educación y Mediación Intercultural. Es una carrera que va muy dirigida a las comunidades indígenas. Y lo que yo he visto hasta ahorita en la licenciatura es que nos dan un panorama general de las lenguas que en México las más comunes se manejan. Pero mi pregunta es así: yo cuando termine la licenciatura pues me voy a dedicar, como lo he hecho muchos años, a dar clases. Pero ¿cómo enfrentarme yo como maestro, por ejemplo, si me tocara ir a Tolimán con niños que hablan ñañú? Así, ¿con quién me tengo que acercar pues yo para dar mis conocimientos? Porque es evidente de que si estoy estudiando esta licenciatura, pues no voy a llegar a hablarles en español, me van a mandar de que estoy loco, ¿no? O simplemente no me van a entender nada. Y yo tampoco voy a poder transmitir mis conocimientos pues a los niños, ¿no? Sí, en esta parte es algo muy importante y... Porque, bueno, perdón, me imagino que pues los maestros están preparados, pero para afrontarse a una lengua originaria, lo siento, tal vez estamos preparados académicamente en cuestiones de muchas materias, pero enfrentarte a enseñar en otra lengua es otro impacto diferente. Totalmente, porque incluso nuestra forma de pensar es diferente. Entonces eso es lo que también cambia la forma de hablar. Porque a veces me pasa, incluso siempre, a veces le digo a las personas, les digo, conmigo sé más sencillo, no utilices palabras muy complicadas, porque me ha tocado en donde he tenido reuniones, salgo y digo, no entendí nada. Hablan de cuestiones muy, no sé, términos muy específicos para ciertos temas, y es algo que en las comunidades me tocó vivir desde mi experiencia, que es algo pues complicado. Entonces nosotros tenemos como en la cabeza una estructura muy simple. En otros aspectos sí es algo muy específico, pero en otros lados pues es algo muy simple. Entonces nuestra forma de pensar influye mucho en cómo los niños también pueden aprender. Claro, es importante conocer todo este material o los materiales, la información para cómo enseñar, pero eso es de una manera general. Ahora tendríamos que centrarnos en cómo los maestros pudieran llegar y transmitirles todo ese conocimiento a los niños. Porque déjeme decirle que uno como maestro, cuando se acerca al alumno, pues el alumno empieza a identificar si le gusta lo que tú le estás enseñando. Exacto. Si tú eres así, si hay empatía, si hay cercanía. Por ejemplo, hay un documental que se llama El Sembrador, de un maestro que se va a un pueblo indígena. Y el maestro va con los muchachos a sembrar, se ponen ahí en la laguna, y el maestro ahí sentado con ellos les explica cosas de física, viendo las nubes, viendo el agua. Entonces los niños empiezan empieza a generar simbiosis entre niños y el maestro, en donde los niños empiezan a adquirir el interés por aprender cosas académicas, matemáticas, física, pero yo siempre digo, bueno, ¿cómo me voy a enfrentar yo a niños que no hablan mi lengua o que yo no hablo su lengua? Exacto. Más que nada yo siento que es eso lo más importante, porque, por ejemplo, yo siempre no me ha gustado mucho la historia. Incluso me tocó parte de lo que era literatura en la preparatoria, y la verdad es que historia, literatura, no sé, era muy complicado para mí, porque a mí me enseñaron que la literatura y la historia era aprenderse las fechas de todo lo que pasó, quién cumplió años, dónde festejó su cumpleaños, cuántos invitados, todo eso, y no estoy diciendo de que no sea importante. Entonces a lo que voy es que después conocí una maestra de Guanajuato y me enseñó la historia de una manera más divertida. Ahí fue donde dije,
¿por qué nunca me la enseñaron de esa forma? Entonces es eso, Claro. yo creo que la forma en cómo se enseña, independientemente de conocer o no conocer la lengua originaria, o de manera viceversa, yo creo que sí se puede generar una sinergia entre alumno y maestro, pero sí tendríamos que buscar esta parte de cómo hacer esa sinergia. Sí, porque le digo, yo pudiera tener todos los conocimientos del mundo, Exacto. pero si no los sé transmitir a la lengua, pues de nada va a servir para los niños, ¿no? Exacto, entonces esa parte, como decía, de que el maestro iba en la naturaleza y todo eso, yo creo que esa es una parte para mí muy bueno de cómo enseñar. ¿Por qué? Porque lo haces a través de la práctica. No hay que decirle de que hay que cuidar la naturaleza, sino que hay que ir y hay que sembrar árboles. Exactamente. Entonces pasa lo mismo, lo que decíamos anteriormente, de que a los niños también ahorita no les llama la atención el aprender una lengua indígena. No es porque no quieran, sino más bien no nos han enseñado de que la cultura es importante. ¿Por qué no cuidamos el ambiente? Porque nunca nos han enseñado de que el ambiente, de que plantar un árbol es importante. Todos queremos sombra, pero nadie quiere plantarlos. Exacto. Entonces, queremos dinero, pero no queremos trabajar. Queremos un título, pero no queremos estudiar, no queremos desvelarnos. Entonces, estamos viviendo un mundo de que todo es al revés. Todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Maestro, Entonces, ¿a qué edad para ti tomaste conciencia de la importancia de tu lengua, de que la lengua, vamos a decirlo, en realidad en muchos pueblos, en muchas comunidades, poco a poco por esta modernidad, que es buena en una parte, pero la lengua se va perdiendo, la lengua materna, ¿no? O la lengua original. ¿En qué momento tomaste tu conciencia de que esto debería de ser importante y que la gente necesita aprender y necesita saber la importancia de la lengua? Excelente pregunta. Incluso es algo que a veces la gente posiblemente no llegara a creerme, porque desde que era pequeño yo ya pensaba en esto. Siempre he dicho de que he sido diferente, porque desde la primaria yo me preguntaba de ¿para qué venía este mundo? Y es algo muy profundo que muchas veces no logramos entender, y eso es lo que me intrigaba, era como de ¿por qué? ¿Pero por qué estamos aquí? Entonces, desde esa edad, desde los 12 años, empezó a llamarme la atención esto de la preservación de las lenguas. Y pues ya, entonces ya pasó todo el proceso, pero fue desde ahí cuando yo dije, no, tenemos que hacer algo por la cultura. Y desde ese momento. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cómo le haces tú para darle la importancia y transmitir la lengua ñañú a nosotros que pues no sabemos de la lengua o que mucha gente tiene interés en aprender? Porque como te comentaba también, me imagino que mis compañeros que están en diferentes partes de la República también les interesa esta parte de la lengua, por eso están estudiando esta licenciatura en educación. Tú tienes una obra que has creado, ¿nos podrías decir y enseñar cuál es? Sí, ¿libro? Sí. Sí, muy bien. Pues realmente las razones por la cual empezamos a desarrollar este libro fue por las razones que muchas escuelas dicen que dejaron de enseñar las lenguas originarias porque no hay material, porque no hay maestros y demás. Entonces, parte de la solución sí es algo que a mí también siempre me ha gustado. Digo, ok, ya pasó esto, y ahora ¿cómo lo vamos a solucionar? De hecho, es lo que a veces le digo a mi equipo. A mí no me des problema o no me vengas con pretextos, a mí dame soluciones. Porque eso es lo que necesitamos. Si llegamos y decimos, ay, es que la lengua otomí se está perdiendo, y ya no hay gente, nadie quiere hacer nada, y la pregunta es, ok, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces por eso yo dije, yo quiero hacer algo diferente, y ser diferente no significa que es mejor. Eso es un punto importante y me gusta aclararlo, porque luego me dicen, es que estás diciendo que es más importante tu trabajo. No. Lo que yo estoy diciendo es que yo quería hacer algo diferente, y por eso dije, ok, vamos a desarrollar un material. ¿Para qué? Para que los maestros, las escuelas, tengan material.
Y por eso tenemos este libro, desarrollamos este libro, y en esta parte no quiero decir de que realmente estoy solo, porque nunca he estado solo. El libro se llama El arte de hablar. El arte de hablar a través de la respiración, es correcto. ¿Qué mensaje quieres dar a través de este libro? Siempre lo que quiero decir es que las lenguas originarias son importantes y son sumamente necesarios porque nos dan, o más bien vemos la vida desde otra perspectiva. Entonces, esta es una lengua, yo le llamo así, muy romántica. De hecho, las personas que he conocido el año pasado, 2023, estuve en el extranjero, en Europa, y las personas con las que me presenté quedaron encantados de la lengua y eran como de, a ver, háblame más, y al momento de traducirles decían, ah, qué bello. Entonces, incluso ellos mismos decían, es que suena muy bonito. Esto de a través de la respiración es relacionado a cómo se pronuncia, a cómo se habla, exacto, a cómo se transmite. Sí, el arte de hablar a través de la respiración se te la puede traducir como ño, ño. Y es así como, y así es el nombre de la lengua, ño, ño. Esa es nuestra variante de Tolimán. Entonces, la primera ño hace referencia a la lengua. La segunda ño a lo que es respiración o nariz. Y entonces dices, ok, es una lengua que se habla a través de la nariz o a través de la respiración. Y fue un poco complicado porque fue como de, ¿y qué nombre le vamos a poner al libro? Ya teníamos todo el temario y demás, pero el nombre, ¿cómo se va a llamar? Y por eso al final dije, ok, hablar esta lengua es todo un arte. Entonces se va a llamar. Sabes que la respiración es vida. Exacto. Y me imagino que va en ese sentido de que la lengua transmite la vida. Exacto. No hay que permitir que, como otras lenguas, se extinga o muera, ¿no? Hay que conservarla, ¿no? Sé que aparte del libro das cursos, ¿verdad? Sí, también damos cursos. Y todo va relacionado a la gramática y a todo lo que viene en este libro. Anteriormente no, porque realmente este libro es la cuarta versión de todos los cursos, versión. La cuarta versión, pero lo vamos a pasar como el segundo, por decirlo así. ¿Para qué? Para tener el primero y el segundo, pero realmente es la cuarta. Entonces ya hemos tenido muchos cursos atrás con diferentes versiones, pero ahorita ya los cursos se actualizaron también con este libro. Entonces tanto el libro con los cursos son un complemento. Incluso estamos ahorita esperando que nos aprueben un proyecto que es hacer videos de este mismo libro. Entonces tendríamos libro, cursos y videos como un complemento. Ahora sí que todo sumado a enseñar y perseverar la lengua. Correcto. Maestro, ¿esos cursos de dónde los impartes? ¿Cuándo los impartes? Cuéntanos. Ok, yo estoy trabajando con lo que es Colectivos Modí. Colectivos Modí somos una organización sin fines de lucro y lo que nosotros hacemos es preservar, trabajar lo que son las lenguas, preservar las lenguas originarias. Iniciamos primero con nuestra propia lengua, pero ahorita ya vimos que tenemos la capacidad o habilidades, hemos desarrollado habilidades para poder ayudar a otras lenguas. Entonces por eso ya nos extendimos y ese es nuestro objetivo, ayudar a preservar las lenguas originarias. Y obviamente va enfocado también en todo el tema de costumbres y tradiciones, la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces ahí se imparten los cursos de la lengua. Ahorita va a iniciar uno en marzo, pero todo es directamente con Colectivos Modí. ¿En Tolimán o aquí en Querétaro? Es de manera y también de manera virtual. Exacto, es virtual. Hasta el momento no hemos hecho, sí hicimos cursos de manera presencial hace un par de años en Tolimán, pero de ahí ya no hemos vuelto otra vez y estamos planteando esa idea de desarrollar cursos presenciales en este 2024.
Maestro, ¿este libro lo has presentado en Tolimán? Sí, hemos tenido la oportunidad de presentar en Tolimán. Recientemente fue en San Miguel, entonces encantados de estar ahí. Incluso eso nos ayudó para abrir más puertas. De hecho, estamos ya planeando en abril ir a presentar ahí en las comunidades de San Miguel, en las escuelas. ¿Cómo te ven los niños de tu comunidad, los adultos y los jóvenes? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te perciben? ¿Cómo lo describirías? Ay, realmente es una pregunta muy complicada, porque si a mí me preguntan que describa a Rigoberto, realmente no sé qué decir, porque muchas personas, claro, me regalan palabras elogiándome y demás, claro, pero yo simplemente me veo como una persona más. Entonces es algo muy complicado en esa parte, porque incluso... Pero maestro, no puedes ser una persona más, porque no quiero elogiarte, pero estás aportando algo a tu comunidad, a Querétaro, a México y a la cultura en general, que es la importancia de tu lengua y de que ésta se siga transmitiendo y que se siga fortaleciendo y que la gente no tenga el miedo de hablarlo y que no se pierda, ¿no? Sí, totalmente. En esa parte, claro, estoy totalmente consciente de ello. Pero como decía, realmente no soy muy apegado a eso, pero de lo que sí puedo platicar es, por ejemplo, con los niños, pues realmente pues es como una convivencia con ellos, incluso porque hasta cierto punto yo digo que no viví al 100% mi infancia, mi niñez, porque tuve que madurar demasiado pronto y eso es a lo que voy. Pero realmente con ellos pues yo estoy muy bien. Incluso a ellos yo les hablo en mi lengua y ellos a veces me dicen, es que no te estoy entendiendo. Pero eso es a lo que voy, de que de esa forma yo les demuestro a ellos de que la cultura es importante. Claro. Y es lo que decía hace rato. ¿Por qué pasa esto? Porque nunca les enseñamos a los niños de que la cultura es importante. Entonces, la forma en cómo yo lo hago es eso. Yo les hablo en la lengua. Incluso hay niños que a veces también, por lo mismo de que estoy regularmente fuera, pero cuando estoy ahí aprovecho también para platicar con ellos y conocerlos. Y es como de, tú eres hijo de tal persona y de tal persona, y ya los voy ubicando. Pero siempre lo que hago es hablarles en mi lengua. Por ejemplo, tú has ido, por ejemplo, ahora del otro lado de Querétaro, por ejemplo, de este lado de Amialco, ¿has ido para allá? Sí, hemos estado en Amialco. ¿La lengua se habla muy diferente a lo que tú hablas? ¿O sí hay qué semejanzas pueden encontrarse? O también qué diferencias. Realmente sí hay diferencias, porque son variantes diferentes, Tolimán y Amialco, pero hasta cierto punto pues realmente yo nunca he tenido problemas. Incluso he hablado con los de Tlaxcala, Hidalgo, México, Guanajuato, Michoacán, y también aquí con los de Amialco, y nunca he tenido problema. Entonces las únicas diferencias son palabras. Son palabras. Sí, son palabras. En cuestiones no hay como el tonito que hablamos los queretanos o los del DF. No. Dicen, es que tú hablas cantadito, ¿no? No, realmente, o más bien en cuestiones del tono incluso, sí difiere un poco en ese sentido, porque cada lengua se entona de una manera diferente. Entonces hasta eso sí cambia un poco, pero en cuestiones de la estructura, del cómo se habla, cómo se escribe la lengua, es prácticamente lo mismo. En el sentido de que hay una regla, ¿no? Como como en el español, ¿no? En inglés siempre dicen, es que primero tienes que colocar un sujeto, tienes que colocar un verbo y tienes que colocar un complemento. Y esa es esa estructura. Esa estructura en la lengua no cambia. Es la misma para todas las variantes. Eso nos sirve para aprenderlo, me imagino, más fácil, ¿no? Exacto. Que tengas esa estructura, ¿no? Y esa estructura es el que viene dentro del libro. Por eso garantizamos que incluso no siendo de la lengua otomí, les puede ayudar para entender su propia lengua, porque luego a nosotros dentro del colectivo nos dicen, oye, ayúdanos acá con nuestra lengua, y es como de, pues también nosotros estamos preservando la nuestra y también tenemos mucho trabajo. Entonces lo que les decimos es, vamos a apoyarles,
para que entiendan su lengua y ustedes mismos lo puedan preservar. Porque yo no puedo ir a analizar otra lengua. ¿Por qué? Porque los nativos adquieren ciertas habilidades que otras personas, o más bien que ellos adquieren a lo largo de toda su vida y son años de experiencia de hablarlo. Entonces yo no puedo ir a imponerles ciertas reglas porque incluso en mi propia lengua he entendido que la última regla es el tono. Si el tono no está bien, a pesar de que tengas infinidad de reglas gramaticales, no funciona. Entonces, eso es lo que yo he entendido. Por eso yo no puedo ir y decirles, es que así va a ser y así, etcétera. No, entonces por eso les decimos, no. Mejor guíate del libro, entiende lo que nosotros hicimos con nuestra lengua y a partir de ahí analiza la tuya. Otro punto que es importante y que yo desconozco es, por ejemplo, en tu comunidad específicamente, ¿hay cantos en la lengua originaria? Hay cantos en la lengua originaria, desconozco mucho en esto. Por ejemplo, los que realmente se han estado utilizando mucho son los del himno, canciones ya muy recientes, pero cantos anteriores la verdad es que desconozco y eso me lleva casi a una respuesta como un no, porque si no ya lo supiera, entonces me los hubieran incluso enseñado desde pequeño. Sí, era a lo que iba, porque a veces, por ejemplo, cuando somos niños, nuestras madres, nuestras abuelas nos arrullan o nos cuentan historias y nos cantan. Y muchas veces la cultura, tanto de la lingüística, va acompañada de las tradiciones, del canto y del baile y de las danzas, ¿no? Por eso tenía yo la curiosidad de preguntarte qué tanto culturalmente estaba la lengua en el canto, por ejemplo. No, sí, ahí sí realmente no tenemos. Ya el español ha desplazado esa parte, me imagino. Exacto. Sí, y algo también, aquí algo curioso, y es lo que también estoy tratando de entender, es que depende también el tipo de cultura. Hace poco, en el 2023, tuve un intercambio cultural con los de Hidalgo y ahí entendí por qué ellos tienen palabras muy específicas para nombrar a los hermanos mayores, a los abuelos, y la razón es porque ellos consideran a las personas adultas como los sabios, algo que no tenemos en Tolimán. Y porque incluso una maestra que tuvo influencia con esa lengua nos decía, es que hermano se dice así, el hermano mayor se dice así, la hermana mayor se dice así y así. Y era como de, caray, yo nunca he escuchado eso. Y me parecía raro. Y era como de, no, es que eso en Tolimán no lo tenemos. Y después que hice este intercambio, ahí comprendí todo. Entonces pasa lo mismo también, y por eso digo que es algo curioso, porque nuestra lengua, o más bien en nuestra cultura, todo este tema de afecto y demás no es algo que se observe a la vista. Es como de decir, voy y abrazo y le digo a alguien que te quiero, te amo, y demás. No es algo que se vea mucho, porque no sé si seamos muy fríos o qué es lo que esté pasando, pero no quiero decir de que realmente haya esa ausencia de ese afecto, sino que sí existe, pero se demuestra. Se demuestra con hechos, no es solamente con palabras. Y es hasta a veces yo digo, pero ¿por qué nosotros no damos esos afectos o no decimos esos afectos? Entonces, incluso no tenemos una palabra para decir por favor. No existe. Entonces es lo que yo estoy entendiendo ahora, estoy tratando de comprender del por qué está pasando esto. Pero después de lo que me pasó con lo de Hidalgo, estoy en espera de tener ese intercambio y de comprender un poco más de todo esto también. Entonces eso es lo que está pasando. Maestro, yo que estoy estudiando educación, se me haría importante saber, primeramente, si hay otros referentes aquí en Querétaro, primeramente porque aquí estoy en Querétaro, igual que tú, gente comprometida con su lengua, o son muy pocos las personas que están en esta lucha de perseverar la lengua. Hay más personas, sí. Pero hasta cierto punto siempre lo hemos hecho. En Tolimán, por ejemplo, hay muchos maestros que son expertos en la lengua.
lo sé porque los he conocido, hemos desarrollado o hemos estado en un colectivo juntos y realmente es impresionante el conocimiento que tienen. Desafortunadamente, no tenemos la habilidad de, o no somos capaces de juntarnos y hacer equipo. Eso es algo que lamentablemente pasa y es por eso lo que decía. Y esto también pasa porque, por ejemplo, en Hidalgo, ellos siempre fueron unidos. De hecho, me contaban de sus historias o lo que hacen. Por ejemplo, ellos siempre están unidos, hay alguna lucha y todos van juntos. Caso contrario, en Tolimán no pasa mucho eso. Es que, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, yo que estoy en la universidad, veo, hay una secretaría, bueno, no sé si sea secretaría, pero se llama Otomihuac. O departamento, no sé qué sea, en donde se han dedicado al estudio del otomí, ñañú y la gramática y sacar diccionarios y eso. No sé si sea muy académico, no los conozco yo tanto. En mi licenciatura también hay este interés por rescatar y enseñar la lengua. Ahora te conozco a ti y sé que tú no tienes nada que ver con la universidad, que eres alguien independiente que con sus propios recursos ha podido sacar este libro y que está transmitiendo la cultura de Tolimán y de tu comunidad, pues donde puedes, donde te dan el espacio para. Exacto. Entonces sí veo que sí hay personas, pero qué riqueza para yo como alumno sería que un día mis maestros ahí en la licenciatura nos presentaran este texto, que creo que así como tú en otras comunidades de otros compañeros, debe de haber personas que también están rescatando su lengua, ¿no? Exacto, es correcto. Sí, de hecho, en la UAC ellos han estado trabajando mucho para la preservación de la lengua y ellos se han enfocado mucho en Amialco. Por la parte de Tolimán sí no hay mucho desarrollo, entonces por eso fue cuando también dijimos, ok, no hay nada, pues vamos a ser los primeros en hacer. Claro. ¿Alguien te financia? ¿Alguien está respaldándote económicamente o son tus propios recursos? Realmente es una pregunta muy complicada porque realmente... Porque mira, sacar un libro, dedicarte a poner aquí por escrito pues los verbos, las tablas, los capítulos, y ya que nos dices que esta es la cuarta edición o cómo sí, es la cuarta el cuarto versión tomo, más que nada. Versión, pues lleva dinero y tiempo, ¿no? Realmente he estado solo en estos tipos de proyectos. Lamentablemente las instituciones gubernamentales que tienen la obligación de hacer este tipo de desarrollos, de trabajos, proyectos, no lo hacen. Y es lo que yo siempre les digo a las personas. Si nosotros esperamos que alguien venga a decir de que nuestra lengua es importante y que tenemos que trabajarla para preservarla, eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque esto ha pasado durante hace mucho tiempo y pues nunca se ha visto nada. O al menos yo nunca he visto nada desde que tengo conciencia. Entonces por eso digo, si nos quedamos esperando, aquí nos vamos a quedar. Y sí, luego agradezco a todas las personas que están dentro del colectivo, porque ellos son personas que nosotros decimos que amor al arte. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna remuneración económica. Claro, ya con lo que sacamos de los cursos empezamos a financiar nuestros propios proyectos y nuestro propio equipo para grabar cámaras y demás. Entonces, realmente sí hemos estado solos en estos proyectos, pero obviamente durante el camino hay personas que luego nos ayudan con algo, alguna comida, transporte, entonces eso nos ayuda bastante. O que ya te den el espacio y la difusión para que tú puedas transmitir tus conocimientos y la importancia de este libro, ya sería un gran paso. Les voy a comentar algo. Hace, ¿qué será? Un mes que fuimos a tu presentación. Sí, más o menos como un mes. Fuimos a la presentación de este libro que se llama El arte de hablar a través de la respiración, del maestro Rigoberto. La verdad fue bastante gente, pero lo que nos llamó mucho la atención es de que el equipo del maestro tenía
café, tenía leche, tenía panecitos. Después hicimos una pequeña convivencia, nos regalaron pues unos taquitos, comida, refresco, hasta pastel hubo. Esto quiere decir que tu equipo está trabajando, maestro. Realmente, entonces es lo que les decía. Hacer todo eso, incluso mi familia, ellos me han respaldado por mucho tiempo. Por eso decía, yo no estoy solo aquí, porque sí hay gente que me está apoyando atrás y realmente agradezco. Y agradezco también este tipo de espacio que me están brindando, porque es una forma de darle difusión a todo esto. Pero así, de que digamos, una institución gubernamental que esté detrás de nosotros, realmente no está pasando. Y que debería de haber. Deberían de apoyar. Es su obligación. El talento joven como tú lo eres y la perseverancia o más bien el que se persevere esta lengua. Exacto. Que está aquí en Querétaro, que está aquí. Tolimán queda 1 hora y media, más o menos, donde no tenemos que ir ni a Oaxaca, no tenemos que ir ni a otro país para, ¿cómo se llama?, para encontrar otra lengua que nos puede enriquecer, sino aquí en Querétaro. Y me imagino que a mis compañeros que estudian mi licenciatura en su comunidad han de tener esta riqueza y hay que usar nuestros medios para comunicar. Sí, exacto. Entonces, es lo que decía. Realmente, algo de lo que yo comprendí en todo este proceso, porque no es la primera vez que hacemos un grupo, sino que hacíamos un grupo y se deshacía otra vez y perdíamos a todos y así. Pero yo entendí de que si realmente estamos convencidos de que queremos hacer algo, y yo estoy muy convencido de todo esto, entonces ahorita ya ha habido gente que me ha estado apoyando. Por ejemplo, en Tolimán está está el ingeniero Jimmy Javier Peña. Él es una persona que realmente me conoció y desde que lo vi dije, esta persona es diferente. Y me identifiqué, él se identificó y él me ha estado apoyando mucho en todo esto también ahorita. Por eso les decía, una institución no, pero gente particular, simplemente este espacio de que digan, pues yo le quiero hacer una entrevista, pareciera que eso no importa, pero para mí eso vale mucho. Sí importa, maestro, porque para mí, para lo que yo estoy estudiando, para la cultura en Querétaro es importante. Exacto. Entonces, estos son los espacios, esta es la gente que nos han estado apoyando y es por eso que ahora estamos hasta donde estamos. Porque solos, hay un proverbio africano que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y toda la gente que me acompaña es lo que ha hecho todo esto, porque yo solo no lo puedo hacer. Entonces, maestro Rigoberto, yo sé que aquí podemos pasarnos horas hablando de tu lengua, de nuestra lengua, porque está aquí en Querétaro. A mí me encantaría que tu libro, que tú fueras a la universidad, que fueras a mi licenciatura y hicieras una videoconferencia para todos mis compañeros y vean la riqueza que podemos tener a la mano, como lo que tú nos estás mostrando de tu material y de los cursos y de el colectivo, y de que no necesitamos ir a un lugar lejano, ¿no? Sino aquí cerca lo podemos tener. Te agradezco el tiempo. Gracias, maestro. No, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Contando el Cuento. Y cualquier cosa, si tienes algún evento, invítanos. Si tienes alguna presentación, si quieres que vayamos a Tolimán, mi coordinador me dijo, y te lo transmito a ti, que quiere que hagamos un directo ahí en Tolimán con tu comunidad, contigo, y sería algo genial. El licenciado Cardona está abierto, y a mí me gustaría también que en otro momento fuéramos a la universidad, ahí a la Facultad de Filosofía, y nos expusieras todo este material que tú tienes. Con mucho gusto, y pues yo estoy a disposición para hacer pues esa presentación, porque realmente eso es lo que nosotros necesitamos, empezar a presentarle al mundo todo esto que ya tenemos. Ya
tenemos algo para que la gente pueda aprender y ahora lo que nos hace falta es eso. Entonces, pues muchas gracias, maestro, y estamos de la mano con usted. Tiene aquí las puertas abiertas para cualquier otra presentación o video. Okay. Esto es Contando el Cuento.